Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Mi nombre es Martín Cabrera. Y mi nombre es Sandra Huertas y les damos la bienvenida. Bueno, estamos en el segundo episodio de este tan interesante y emocionante bomba social de tiempo, que es como estamos llamando nuestra trilogía. Entonces, el día de hoy vamos a estar con la película Parásito, ¿no? Y como ya bien lo saben, otra vez. No, casi. Parásito. Bueno, entonces, esta película, como todos deben saber, ya es surcoreana. Ganó muchísimos Óscares. Les aconsejo que vayan y miren en YouTube. Hay un video donde el director tiene el Óscar y otra persona está hablando por él. Y él está mirando el Óscar así y está pero feliz y con la sonrisa de oreja a oreja. Y es una vaina pues como si fuera detrás de cámaras, pero es increíble la emoción de este tipo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos de nuevo la parte social, que es bastante complicada. Y aquí nos vamos más con la parte familiar, ¿no? Esto es bastante... A ver, más allá de la parte familiar, vamos a hablar también de la simbología. ¿No? La simbología es muy importante de esta película y lo hacen desde el principio de la película. Yo espero que todos ya la hayan visto, ya es del año pasado. Comencemos por la estratificación social. En esta película se muestra muy bien cómo van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Eso es gráfico, se ve en toda la película. Comencemos por el principio y una cosa que quiero que vayan y repasen, que es muy importante. Cuando el primero de la familia de los pobres entra a la casa de los ricos. Sí, pero al principio también donde están ellos ubicados. Sí, espera, sí. porque antes de que vaya allá, antes de que vaya a visitarlos, ellos no viven en la parte de más abajo de la ciudad, ellos viven en un sótano en la parte más baja de la ciudad. De modo que solamente ven los pies de un vecindario pobre. Claro, o sea, que están en la olla. A eso era lo que iba, porque es que a lo que iba con esa escena que estaba hablando, es que ellos ponen muy en claro las subidas y bajadas, ¿no? Entonces, como a ellos les toca escalar o desescalar, y cuando comienza la película, como tú bien lo dijiste, ellos están en un subterráneo. Se me hizo tristísimo cuando empiezan a fumigar. Dice, venga, cerremos las ventanas. Y el papá dice, no, nos fumigan de una vez a nosotros, deje que entre esa vaina. Y ellos están haciendo armando las cajas de pizza. No, esa es una vaina bastante complicada. Muy bien, yo quiero que hablemos de confinamiento primero. Ay, sí, pero por favor termina redondear tu idea, que tú tenías una cosa sobre cuando el protagonista que se llama Ki-woo, que es el peladito, llega a la casa de los ricos, que tú decías, que querías hacer una referencia sobre eso y yo te devolví, qué pena. Yo te devolví a de dónde viene él y ahora a dónde llega. Bueno, entonces viene del subterráneo y llega, esa escena es bastante diciente por lo siguiente. Resulta que cuando él le abre la puerta y entra, sube escaleras y hay un momento en que como la cámara va detrás de eso, es como una cámara de seguimiento y lo está mirando y se ve la casa mientras que él va subiendo y encima de la casa se ve el sol resplandeciente, es como si él estuviera llegando al cielo, ¿no? Es algo por el estilo. Eso es muy, muy, muy diciente de esta película y eso tiene contraste con el lugar donde ellos viven porque es un lugar finalmente oscuro. La casa donde ellos viven tendrá 2 piezas, una medio sala, eso no tendrá más de 20 metros cuadrados. La casa donde viven los ricos son unos ventanales gigantes y ahora les digo una cosa técnica, resulta que los ventanales que siempre muestran que dan al patio, eso está hecho de tal manera, porque ellos construyeron la casa para eso, ¿no? Es el radio, el espectro de 16 a 9, que es lo que se maneja en las películas. Tiene el formato 16:9, espectacular.
bien pensado, pero además de verdad sí, el contraste que se ve desde la casa, desde las dimensiones que tiene la casa, los acabados, los jardines, y ellos viven realmente en un lugar en un lugar como el que vive mucha gente, y que de nuevo, si volvemos al capítulo anterior del hoyo, a veces uno ni sabe cómo vive la gente, pero hay mucha gente que puede vivir en las condiciones en las que viven los protagonistas, la familia protagonista de Parásito, en un lugar que es laberíntico, oscuro, con animales, pues con animales, no con un perro, sino con pulgas, con chinches, o sea, conviven con una serie de fauna muy particular, y eso no tiene nada que ver con la casa que ven. Además me llama mucho la atención porque el pelado, ¿cómo te digo? O sea, uno sabe que viene donde viene y al pelado se le ve de alguna manera cómodo, no se ve tan deslumbrado, sino como, pues, esta casa me gusta y esta es la vida que me merezco. Entonces se ve como un sentido de él que no era como, no, como boquiabierto, sino como manteniendo el equilibrio y tratando también de no ponerse en evidencia. Pero finalmente me parece que el pelado sí tiene una sensación de merecimiento que es muy fuerte, lo cual hace que cuando él interactúe con una casa que es mucho más opulenta y definitivamente más cómoda y con unas dignidades y unas dimensiones tan diferentes a la suya, el pelado de alguna manera no desentone, porque no desentona, y uno sabe de dónde viene él, es impresionante. Los personajes maravillosos. Claro, yo creo que todos los personajes de esta película están muy bien desarrollados. Pero entonces aquí de nuevo, como hicimos en el repaso del hoyo, una de las cosas que ellos más dicen acá, o la parte que es más asquerosa a nivel social, es la parte de los olores y cómo la presentan nomás en palabras, ¿no? Y en las tres películas, en tanto Joker, Parásito y El Hoyo, hay una cosa muy importante, y es que uno no sabe con quién se está metiendo. Entonces de nuevo viene la parte de empatía, entendimiento, compasión, una cantidad de cosas. La gente de la Casa Rica no tiene ni idea qué está pasando, y peor aún, no les interesa. Y encima de eso pisotean lo que tienen, ¿no? Entonces, es increíble. Tienes mucha razón en eso, porque yo lo veía de otra manera, un poquito más ingenua, un poquito más superficial, en el sentido que me parecía que ellos no eran explícitamente antipáticos o discriminadores con la gente que les estaba prestando un servicio, sino que por el contrario son abiertos y venga, se toma un café y venga, no sé qué, como una especie de igualdad. Pues una especie de igualdad también por conveniencia, o sea, te trato bien porque la norma social y algo de la moral me lo dice, pero en realidad no me importa mucho a profundidad quién eres tú, ni de dónde vienes, ni cómo luchas la vida. Sí, que es también una cosa que lo vemos hoy en día en la sociedad. Además las jerarquías que existen dentro de ambas familias en esta película, ¿no? Porque finalmente en la familia de los pobres, vamos a llamarlos los pobres y los ricos, ¿no? Ya, vamos a diferenciarlos de una vez. En la familia de los pobres. En los Park se llaman los ricos y los otros llaman los Kim. Los Kim y los Park son los ricos. Sí, entonces resulta que en los Kim la jerarquía se voltea, porque realmente los que tienen importancia son los hijos, no los papás. Los papás simplemente siguen el plan, ¿no? Porque les interesa seguirlo, ¿no? Y el plan que tienen es una cosa muy bien creada, muy bien lograda, ¿no? Sí. Ellos saben que los hijos son el pasaporte para entrar a este mundo diferente, ¿no? Exacto. Pero en los Park, sin embargo, la jerarquía es como la que tenemos. El papá es el que manda, ¿no? Y el papá, ¿qué es lo que hace? Simplemente llena de regalos a los hijos, ¿no? De una cantidad de cosas. Él es el que manda en la casa. Ahora, una cosa muy importante que hay que tocar acá, que medio la tocan en la película, y es como entre más arriba esté, más podrido está. Esas son palabras de Corleone en El Padrino. Entre más subo, peor está.
¿Por qué lo digo? Porque es que resulta que hay una escena de, entre comillas, sexo en la sala. Y resulta que Están todos los pobres dentro de la mesa de centro. ajá, Tan horrible. los Kim están debajo de la mesa del centro de la sala y ella le dice, bueno, si vamos a hacer esto, yo necesito que usted me consiga drogas. ¿Ah? Entonces, no importa, si ustedes vieron la película se dieron cuenta que los pobres tomaban cerveza, los ricos no tomaban ningún tipo de licor, pero ella más o menos le exigía a él que le trajera drogas. ¿No? Ellos tienen, con dinero tienen acceso a más cosas. Primero. Sí, pero además, no, perdón, sigue. No, dale, que voy con el segundo punto después. Esto me llama la atención que de alguna manera lo que yo percibí es que el señor Park no era especialmente un tipo mala clase, mala gente, no. Me parecía una persona como amable, como pues dentro de su clase social y toda esta cosa. Así, Además de que viendo, no era déspota. no era déspota, pero viendo la historia, pues finalmente de Corea del Sur, la historia real, pues, cuando las Coreas se dividen y la Corea del Norte se queda con la parte del apoyo soviético y la Corea del Sur se queda con la parte de la derecha, con un tipo exiliado de la derecha que saca adelante Corea del Sur, y además estaba muy de la mano de los norteamericanos, pues ahí está el apellido Park. El apellido Park es un apellido que viene con cuando la Corea se dividió y con el invasor o Salvador, como lo queramos llamar. Entonces los Park tienen una relación directa con el poder. Es como nadie nunca los va a sacar de ahí. A ver, es que ni siquiera se llaman Wuchin Intun, no, se llaman Park. O sea, tienen otra jerarquía, incluida la ascendencia. Es una locura. Entonces, bueno, por ese lado, entonces seguimos. Este tipo la casa donde están los ricos es multinivel. Es decir, que hay cierto tipo de jerarquía dentro de la parte de arriba, ¿no? El hecho de que encontremos, casi hacia el final de la película, al esposo de la empleada original de esa casa, en un hueco, en un hoyo, de nuevo que los dueños de la casa no saben que esa vaina existía, nos lleva, es como un paralelo entre, de hecho, los dos venían de la misma parte, son dos familias pobres finalmente, y lo muestran muy de cemento, muy de frío. Obra negra. Sí, es bien negro, porque hay una parte donde la familia Kim les toca salir corriendo de la casa. Están bajo la lluvia. Y como tú bien me dijiste detrás de cámaras, es que el hecho de que ellos bajan y bajan y bajan y bajan y bajan, ¿no? Y hay escaleras y escaleras y escaleras y debajo de los puentes y siguen bajando y siguen bajando, llegan a la casa queda abajo y ahora la casa con este aguacero que cayó entonces se les inunda. Pero además no queda abajo, queda debajo del abajo. Sí. Porque son del sótano del barrio pobre. O sea, están, pues como uno diría coloquialmente, en la inmunda. Yo creo que un poquito más abajo de la inmunda. Eso es complicado. Como en el -2 de la inmunda. Hola, qué horror. Entonces, no, esto lo podemos comparar también con lo del hoyo, con lo que ya hablamos. Y resulta que viene la parte de confinamiento. Esta película tiene una cosa bastante chévere y es que casi solo hay una toma donde hacen, bueno, poquitas tomas, pero una importante, donde están afuera, ¿no? Que es en la escena final. Pero de resto, siempre todos están dentro. Lo cual hizo, y quiero decir de una vez, resulta que esa casa, ellos, pues, como ya dije, la construyeron para esa película. Pero, más importante aún para irnos a la parte técnica, resulta que las tres películas de las que estamos hablando, El Hoyo, Parásito y Joker, fueron hechas con muy bajo presupuesto, pero muy, muy bajo presupuesto, y se hicieron millonadas, ¿no? Entonces la regla principal que hay cuando uno hace una película es que a usted le toca hacerse 2 veces más, como ya lo he hecho yo muchas veces en Kino,
del presupuesto inicial. Si lo hice por 5 pesos, debo hacerme 15 y cuando hago 16 ya empiezo a tener utilidades. ¿No? Entonces, primero eso, y quiero decir esto porque el Joker es una película que hizo con 55 millones de dólares y se hizo 1.074 hasta el momento. Estas películas no se hicieron tanto, pero pasaron el presupuesto inicial y la lograron, la sacaron del estadio, lo cual es bastante interesante. Ahora, esto lo quiero poner en contraste con una película que se llama Distrito 9. No sé si la han visto, esa película habla de unos extraterrestres que, dicho, la nave llegó a la Tierra y se quedaron varados, ellos simplemente iban por otro lado. Y esa película la hicieron, creo que fue como por 5 millones de dólares nada más, y se ha hecho hasta el momento como 300 millones, es algo por el estilo, me toca revisar la cifra de nuevo, pero les aconsejo que vayan y vean Distrito 9 porque es también una crítica a la estratificación, pero resulta que es los ricos, los de clase media, los pobres y luego abajo los extraterrestres, ¿no? Entonces, para que vean... Hay que verla, yo la quiero ver mucho porque la verdad es que las personas, digamos, que estamos en el mundo, pensamos que todo es tan simple como que está dividido en 3 estratos, y no. Por ejemplo, en Bogotá hay una localidad muy grande que se llama la localidad de Suba, o sea que está dividida la ciudad como por zonas, y la zona de Suba es tal vez la localidad más grande que tiene Bogotá, o por lo menos la más poblada, y está del estrato 1 al 6 en la misma área. Pero el porcentaje de las clases menos favorecidas, el 1, el 2, son abrumadores respecto al porcentaje de las clases más favorecidas. Bueno, favorecidas, pues, que tienen un privilegio. En fin, esto, y qué bueno, porque realmente a mí me gustaba mucho de Parásito, como todo el tema de las restricciones, ¿no? Ellos todo el tiempo estaban restringidos, hablando como de todo el tiempo ellos estaban restringidos en sus desplazamientos, en lo que consumían, en su tiempo, en tener que obedecer todo el tiempo, en estar como ahí pendientes de sus amos, entre comillas, que no eran sus jefes, pero pues de alguna manera, a mí me parece impresionante que nos hemos acostumbrado a algunos tipos de esclavitud. Entonces parecían más sus amos. Ellos, ¿dónde te pongo? ¿Para dónde te llevo? Si no hay que dormir tranquilo, yo no duermo. Todo ese tipo de cosas, ¿no? A las que nos hemos acostumbrado. Y cuando ellos por fin tienen ese solaz, que es el momento en que los jefes se van de camping, abusan, son muy abusivos, ensuciaron los muebles, hicieron un reguero asqueroso, o sea, trajeron la miseria y las pusieron allí en esa sala tan divina. Yo decía, pero ¿cómo pueden ser tan cochinos, tan desordenados? Qué terrible, ¿no? O sea, yo como espectadora también terminé discriminándolos, tengo que confesarlo. Ay, Dios, pero bueno, y ahora hay una cosa que tenemos que tener en cuenta con lo que está pasando, que es muy importante con lo del virus. Resulta que hay un personaje de esta película que está por allá metido ¿no? El esposo de la sirvienta anterior. Original, de la casa. Sirvienta original. Resulta que uno dice, bueno, el tipo está ya, él lee libros, está estudiando, de hecho sabe código Morse, y eso tiene que ver con el final de la película. Este confinamiento que nosotros tenemos en este momento nos está llevando a hacer, a algunos de nosotros, no estoy hablando de todos, no quiero hablar en general, a ser creativos, ¿no? Entonces estos son momentos que de alguna manera tenemos que aprender a aprovechar, ¿no? Que finalmente es que eso como lo muestran tan raro dentro de la película, ¿no? Que al final, el final de la película es más como un sueño, porque eso no fue realidad, esa fantasía que él tenía de ir de volver a ver al papá. De volver a ver al papá, que eso hasta ahí llegó.
porque no sé de dónde sacaron la familia alemana que compró eso. Bueno, lógicamente, que es otra cosa que yo quiero hablar. En estas dos películas de las cuales hemos hablado, hay asesinatos, gente muere, y gente muere de las peores formas, de formas en que a uno no le gustaría morir. De nuevo, vuelvo y repito, uno no sabe con quién se está metiendo, hay que tener compasión. Entonces, la parte de los olores en esta película la hacen tan gráfica que no más, o sea, la hablan y como la dicen. Y como se acerca la nariz. Es que como... es ofensivo. Y uno no se da cuenta cuando es ofensivo con alguien por cosas tan nimias como esas, que no son nimias. Cuando hablamos de, pero yo a qué huelo. O sea, es que se lo pregunta a la familia aquí dice, pero ¿a qué es lo que olemos? O sea, ¿a qué es lo que olemos que nos pueden pillar que somos una familia completa? Tenemos un olor, o sea, ellos no se habían dado cuenta que tenían un olor particular. Y si uno es antipático, y si uno escucha, hay gente que dice, ¡ay, huele a pobre! O sea, hágame el favor. Y lo que desata, la rabia que desata tan contenida, o sea, el momento del estallido tiene mucho que ver con eso que se acumuló por la discriminación acerca de una cosa tan inevitable, tan inherente a uno mismo como su olor corporal. Yo tengo, puedo decir que tengo algo a mi favor, yo no puedo oler. Yo no tengo... A veces es bastante conveniente, sobre todo en un ascensor. A mí ojo, porque es que a veces se me disparan y es demasiado penetrante y me duele la cabeza. O sea, como cuando uno come mucho wasabi y se le sube hasta aquí, es algo por el estilo, pero bueno, por esa parte. Entonces hablemos ahora de la música y la puesta en escena. La música, a ver, al ser, bueno, yo quiero que hagan la tarea y vayan y vean todo el resto de películas del director. Son películas todas muy buenas y las bandas sonoras casi nunca se hablan de ellas y más de este director. Resulta que tratan de ser la coloquial y hacia el final, de nuevo, como en cada película que tiene que tener tensión hacia el final, empiezan a tener unos pedazos de silencio. Y silencio acá y solo se van con los efectos especiales de sonido y no se basan en la música. Eso es una cosa muy, muy importante. La puesta en escena. Resulta que ellos en esta película no se basan en cámaras de seguimiento, lo cual es buenísimo. ¿No? Ellos casi todas las cámaras las tienen estáticas o tienen lo que se llaman los creeps y son medio cámaras, no son cámaras de seguimiento detrás del actor, sino son cámaras de posicionamiento para darle unos tiros de cámara un poquito más largos, ¿no? O mueven la cámara, hacen para lado y lado, cosas por el estilo y no más, lo cual es muy, muy bueno y es muy diciente del director. ¿Por qué? Porque es que resulta que, a ver, a mí me enseñaron cuando estudié esta dirección de cine y televisión, de animación 3D, nuestro profesor de dirección decía, ¿ustedes qué piensan de las tomas donde la cámara está dentro de la nevera? Y entonces viene el señor y abre la nevera y se le ve la carota. ¿Quién carajos está dentro de la nevera? ¿No? Entonces las tomas que muestran de la nevera, el niño comiéndose el pastel, él está por fuera y la nevera está abierta. Son muy verosímiles. Ajá, es como debería ser. Ahora, no estoy diciendo que las tomas dentro de la cámara, dentro de la nevera, esté mal hecha, sino pregúntense ustedes, ¿quién está adentro mirando? A mí qué me importa. Es como, y esta toma fue hecha por el pollo congelado. O sea. Ay, muy bueno. Asistente de cámara, merluzas. O sea, ¿qué pasa? En fin. El pollo de... No, sí, de verdad que además es muy verosímil y lo pone a uno en contexto y además deja ver la opulencia de la casa, los espacios, la generosidad, ¿no? Porque hay muchos planos que son así súper generales y luego va a lo específico de manera muy, muy puntual. Pero en los planos generales uno ve la grandeza de la casa,
el aire, se siente, ¿no? Se siente el oxígeno que se respira en esa casa, y en el otro lado se siente la ratonera en la que viven cuando por el contrario están ahí. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más íbamos a decir? Las jerarquías, el Antropología. confinamiento. Antropología. Sí, bueno, respecto a la parte antropológica, Corea del Sur, desde hace 50 años larguitos, no, 70 años, desde los 50, es un país que empezó pues a funcionar con un gobierno de derecha y auspiciado también por los países que no eran de la Unión Soviética, por lo tanto, se desarrolló de una manera capitalista. Entonces, esto creó pues unas inequidades y un desarrollo social vertical. De nuevo, vuelvo al capítulo anterior que hablábamos de cómo el protagonista del hoyo veía la sociedad horizontal porque la veía desde la dignidad humana y no en la vertical como desde las jerarquías. Y Corea del Sur, pues Corea del Sur es un país desarrollado según nuestros dioses económicos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos hablando de un país que tiene un poder adquisitivo, y cuando dice un poder adquisitivo con un ingreso per cápita alto, pero no es un ingreso per cápita, es un ingreso per cápita promedio, pero cuando uno ve estas cosas se da cuenta que la economía la están midiendo, pues, promedio. Entonces hay gente que gana como mucho, 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 y otra gente que está viviendo absolutamente en la miseria. Entonces eso es una bomba social del tiempo. De nuevo, la miseria y la opulencia conviviendo generan dinámicas que de manera verosímil resultan en este tipo de maneras de sobrevivir. Sí, son unos bribones, no hay que negarlo, la familia es una bribona. Realmente yo creo que la familia no se proponía llegar a los extremos que llegó, simplemente querían hacer una trampa y ganar plata, ya, no, yo creo que ellos no tenían la intención de hacer daño, eran bribones, se robaban el wifi, trataban de hacer las cosas, de tener siempre la ventaja, porque eran ventajosos. ¿Para qué? Eran ventajosos, eran un poquito bribones, pero así como pensar que uno como criminales, como termina desarrollando de la película, ¿no? Y entonces ahí es donde uno piensa, falta, o sea, las personas están aquí y hay ciertas cosas que pueden desatar la chispa y ser el catalizador de un estallido violento. Por eso es que nuestra trilogía se llama Bombas Sociales de Tiempo. Sí, eso es verdad. Es una situación muy complicada en la cual realmente tenemos que empezar a revisar a nivel más humano, ¿no? Y de nuevo, vuelvo y repito, qué bueno que el confinamiento del que estamos ahora, que como lo dije bien en el capítulo de Iron Maiden, que dice, este es otro tipo de opresión, ¿no? Porque es que ya se pasó de ser por raza, por clase, ahora es a nivel mundial. Eso ya no existe, ¿no? Quería decir antes de que terminemos, yo viví en Alemania 6 años, y allá ya no existe clase alta, clase media, clase baja. Eso ya no existe. Existe clase alta y clase baja, punto. ¿No? Eso, aquí también vamos a desaparecer los de clase media, ni creen. Nos toca para arriba o para abajo, pero nos van a tirar para algún lado, miremos a ver. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Sandra, también muchas gracias a ti. Este episodio estuvo increíble. Los esperamos para el siguiente, y por favor no duden en suscribirse, hacer sus preguntas en la parte de aquí abajo y darle clic a la campanita, ¿no? Se les quiere mucho. Hasta luego. Gracias, no olviden seguirnos en las redes sociales, también las mías están allá abajo. Y pues nada, suscríbanse para que estén pendientes de todos los episodios que estamos sacando, que los estamos haciendo con mucho cariño y con mucho cuidado para ustedes. Nos vemos en el próximo, que vamos a hablar del Joker.